Hola, ya hemos presentado la mayoría de conceptos relacionados con la dinámica de la rotación, incluyendo la modificación de la segunda ley de Newton. Vamos a tratar en este vídeo los aspectos energéticos relacionados con la rotación. Ya sabemos que cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, tiene asociada una energía cinética que viene dada por la expresión que tenéis en pantalla, energía cinética igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Imaginemos ahora que tenemos un disco girando con una determinada velocidad angular. ¿Tendrá energía cinética? La respuesta es sí. Y la energía cinética asociada a un objeto con movimiento de rotación es la que tenéis en pantalla, 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Fijaros como ambas expresiones son muy similares. Para el caso de la rotación cambiamos la masa por el momento de inercia y la velocidad angular por la velocidad lineal por la velocidad angular. ¿Y qué ocurre si un objeto tiene un movimiento de traslación y otro de rotación? Pensar, por ejemplo, en una esfera que rueda sin deslizar por un plano inclinado. En este caso, la energía cinética del objeto será la suma de la energía cinética de traslación, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética de rotación, 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Qué pasará con la conservación de la energía mecánica? Pues bien, cuando no hay deslizamiento, es decir, cuando un objeto, como la esfera que hemos visto anteriormente, rueda por un plano sin deslizar, no se disipa energía en forma de rozamiento cinético, de manera que la energía mecánica se conserva. Esto se debe a que si no hay deslizamiento, los puntos de contacto del objeto y la superficie están instantáneamente en reposo. De manera que el rozamiento que interviene es el rozamiento estático, y el rozamiento estático no produce trabajo, de manera que no hay disipación o pérdida de la energía mecánica. Y si no hay pérdida de energía mecánica, eso quiere decir que se conserva. Bueno, esto es algo tremendamente importante, y también es importante que recordemos que si no hay deslizamiento, se cumplen esas tres expresiones que tenéis en pantalla, ¿vale? El desplazamiento es igual al radio multiplicado por el ángulo, la velocidad lineal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular y la aceleración lineal es igual al radio multiplicado por la aceleración angular, ¿vale? Las hemos visto y ya las conocemos. Pues es muy importante que tengamos en cuenta que siempre que no haya deslizamiento, esas tres expresiones se van a cumplir. Vamos a ver ahora tres ejemplos donde vamos a poner de manifiesto todo lo que hemos estado explicando aquí. Tres ejemplos muy sencillos. El primero dice así. Un cilindro parte del reposo en la parte alta de un plano inclinado 30 grados y rueda por él sin deslizar. Muy importante, sin deslizar. Calcula la velocidad lineal del centro de masas del cilindro cuando haya recorrido 10 metros a lo largo del plano inclinado. Tenéis ahí la figura y el problema en principio es muy sencillo. Al no haber deslizamiento podremos aplicar la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica antes es igual a la energía mecánica después. Antes es cuando el cilindro está en la parte superior, no tiene energía cinética porque lo vamos a soltar desde el reposo, y solo tiene energía potencial, que será m por g por la altura a la que se encuentra. Y después, una vez que llega a la parte de abajo, ya no tiene energía potencial, no se encuentra en ninguna altura, pero sí tiene energía cinética de traslación porque el cilindro se está trasladando, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y energía cinética de rotación porque el cilindro, además de trasladarse, rota. Tendrá una energía cinética de rotación de 1/2 por momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esa es nuestra ley de conservación de la energía mecánica en este caso. Tenemos en cuenta que como tenemos nuestro objeto es un cilindro, su momento de inercia será igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, eso lo sabemos o lo buscamos en cualquier tabla, y sabemos también que como no hay deslizamiento, la velocidad lineal será igual al radio por la velocidad angular. Fijaos cómo estamos utilizando todas las expresiones que hemos dicho anteriormente. Vamos a sustituir todo eso en la expresión que tenemos. En nuestro último término cambiamos la i, el momento de inercia, por 1/2 de mr cuadrado y cambiamos la velocidad angular, omega, por v partido por r. Operamos, fijaos que la masa está en los tres términos de la ecuación, por lo tanto se puede ir, dividimos toda la ecuación por m y desaparece. Y en el último término tenemos 1/2 por 1/2, un cuarto, y r cuadrado multiplicando, r cuadrado dividiendo, se va.
Sumamos un medio de v cuadrado más un cuarto de v cuadrado, es lo mismo que sumar un medio más un cuarto, y eso nos da 3 cuartos. Y despejamos la velocidad, el 4 pasa multiplicando, el 3 pasa dividiendo y sacamos la raíz cuadrada. Pues esa es la expresión para la velocidad del cilindro, una vez que llegue a la parte inferior. Para saber su valor real, puesto que tenemos datos, vamos a calcular lo que vale h, que es el dato que nos falta. Aplicamos simplemente trigonometría. El seno del ángulo, el seno de 30, es igual al cateto opuesto partido hipotenusa, es decir, a h partido por d. De manera que h será igual a d por seno de 30. d es 10, seno de 30 lo conocemos, es un medio, multiplicamos y la altura es de 5 metros. Pues nada, sustituimos la altura en la expresión que tenemos, g por 9,8, y la velocidad del cilindro al recorrer esos 10 metros es de 8,08 metros partido segundo, ¿vale? Como veis, un ejemplo muy sencillito. Vamos a por el ejemplo 2, que es muy parecido. Tenemos en este caso dos cilindros con la misma masa y con el mismo radio, uno hueco y otro macizo. Se dejan caer a la vez desde el reposo en la parte alta de un plano inclinado, a una altura h, y van a rodar sobre él sin deslizar. ¿Cuál de ellos llegará antes a la base del plano inclinado? ¿Vale? Nuestro propósito en este problema es muy sencillo. Aplicaremos la conservación de la energía mecánica porque no hay deslizamiento y obtendremos la velocidad en función del momento de inercia. Fijaros que los dos cilindros son exactamente iguales, la misma masa, el mismo radio, las condiciones son las mismas, parten desde el reposo, el mismo plano inclinado, la misma altura, con lo cual lo que marcará diferencias será el momento de inercia de cada uno de los objetos. El de un cilindro macizo es un medio de la masa por el radio al cuadrado y el de un cilindro hueco es m por r cuadrado. Pues aplicamos la conservación de la energía mecánica, igual que hemos hecho en el ejemplo 1. Tenemos la misma expresión. Sustituimos en la velocidad angular omega por v partido por r. Sacamos en la parte derecha de la ecuación v cuadrado de factor común. Y todo ese paréntesis pasa al otro lado dividiendo. De manera que tenemos una expresión para la velocidad al cuadrado que está en función del momento de inercia. Bueno, y otros parámetros, pero los otros parámetros son iguales para ambos cilindros. Vamos a ver qué vale la velocidad para cada uno de esos cilindros, para el cilindro macizo y para el cilindro hueco. Empezamos por el cilindro macizo, sustituimos la i por la i del cilindro macizo, un medio de m por r cuadrado. Ahí, si os fijáis, las r's cuadrados se pueden ir. Y tenemos en el denominador un medio de m más un cuarto de m. Sumamos y obtenemos mgh partido 3 cuartos de m. Las m se van y obtenemos que la velocidad al cuadrado es 4 tercios de gh. Y si sacamos la velocidad, calculamos la raíz cuadrada de 4 tercios de gh, la misma expresión que habíamos obtenido en el ejemplo 1, si os fijáis, porque es el mismo caso, ¿vale? Esto es para el cilindro macizo. Anotamos ahí su velocidad. Y vamos a calcular ahora la velocidad del cilindro hueco. Partimos de la misma expresión y sustituimos i por el momento de inercia del cilindro hueco, m por r cuadrado. R cuadrado multiplicando y dividiendo se van. Y tenemos en el denominador un medio de m más un medio de m. Eso me da m. M multiplicando, m dividiendo se van. Y la velocidad al cuadrado será g por h. Calculamos la raíz cuadrada y v será igual a raíz cuadrada de g por h. Pues ahí tenemos la velocidad para el cilindro hueco. Tenemos la velocidad para los dos cilindros. Esa es la velocidad con la que llegan a la parte de abajo. Comparando es muy sencillo ver que la velocidad del cilindro macizo es mayor que la velocidad del cilindro hueco, porque 4 tercios es mayor que 1, ¿vale? De tal manera que llegará antes el cilindro macizo. Y vamos a por el tercer ejemplo, también muy sencillito. Tenemos una bola de radio R y masa m que rueda sin deslizar, fijaros qué importante es esta condición, por un plano horizontal con una velocidad constante v. Luego sube por un plano inclinado también rodando sin deslizar hasta que se para a una determinada altura h. Vamos a calcular el valor de h. El problema es exactamente el mismo, solo que al revés. En este caso, el objeto parte de la parte de abajo con una determinada velocidad y va a subir una determinada altura donde se parará, ¿vale? Se parará y luego volverá a caer, pero esa parte de volver a caer ya nos interesa. Bueno, aplicamos la conservación de la energía mecánica. Al principio el objeto, como va rodando sin deslizar, tendrá tanto energía cinética de traslación, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado,
como energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Esa es la energía mecánica inicial. Al final, cuando el objeto se encuentre arriba, se para y solamente tendrá la energía potencial que se corresponde con la altura a la que se encuentra, mgh, ¿vale? El momento de inercia, en este caso no tenemos un cilindro, tenemos una bola, su momento de inercia es 2/5 de mr cuadrado. Sustituimos I por 2/5 de mr cuadrado y operamos. Un medio por 2/5, eso es 1/5. La masa aparece en todos los términos, por lo tanto podemos dividir todo por la masa y se va. Y en el segundo término de la parte izquierda tenemos r cuadrado multiplicando, r cuadrado dividiendo, que también desaparece. Un medio de v cuadrado más 1/5 de v cuadrado es lo mismo que sumar un medio más 1/5, eso nos da 7 décimos de v cuadrado. Y como queremos saber la altura, pasamos g dividiendo al otro lado. Y ahí tenemos la expresión que nos pedía el ejemplo para la altura. El objeto subirá hasta una altura de 7 décimos de v cuadrado partido por g. Pues nada, eso es todo. Un saludo y hasta pronto.